Tormenta política. Cientos de líderes de la oposición en las calles, gritos de fraude y el primer ministro en el centro de las miradas. ¿Será el comienzo del fin o solo un gran juego por el poder? Rusia ataca a soldados estadounidenses. ¿Cuál será la respuesta de Washington? La paz puede esperar. Manifestaciones masivas contra la decisión del presidente. La población promete bloquear las calles para impedir que un dictador ponga un pie en su territorio. ¿Cuál será el desenlace? En la línea del frente, el enemigo avanza hacia la mayor aglomeración urbana de la región. Las fuerzas de defensa lanzan la alerta. La caída de todo un territorio podría ser cuestión de tiempo. Accidente aéreo en plena pista de despegue. 2 aeronaves involucradas. Incendio y heridos. Le traeremos todos los detalles, las noticias más urgentes y relevantes, con información exclusiva. Usted está viendo el informativo Línea de Frente, trayendo los hechos más recientes de Ucrania y del escenario internacional antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que necesita saber hoy, sin sirenas, sin posibilidad de refugiarse. El misil cayó justo a la hora del almuerzo. En segundos, el comedor se convirtió en el epicentro del caos. Lo que ocurrió en las afueras de Kropyvnytsky es descrito por The New York Times sin rodeos y, por eso mismo, aún más impactante, un misil ruso impactó en un campo de entrenamiento cercano a la ciudad. Según el periódico, al menos 12 voluntarios extranjeros que servían en las Fuerzas Armadas de Ucrania murieron. Las autoridades locales confirmaron la ocurrencia del ataque, pero no habían divulgado sus consecuencias. Un voluntario estadounidense procedente de Florida afirma que la cifra real sería de 15 muertos y más de 100 heridos. Entre los fallecidos y heridos había reclutas provenientes de Estados Unidos, Colombia, Taiwán, Dinamarca y otros países. La explosión alcanzó un depósito de municiones, provocando una serie de detonaciones secundarias. No hubo alerta aérea antes del ataque y en el comedor no había botiquines de primeros auxilios. Las investigaciones siguen en curso y el número oficial de víctimas mortales aún no ha sido divulgado. Donald Trump promete algo malo para todos. El presidente de Estados Unidos criticó los argumentos de Volodymyr Zelensky, quien defendió la necesidad de cambios en la Constitución de Ucrania para permitir el intercambio de territorios como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia. En una entrevista, Trump afirmó que, a pesar de mantener buenas relaciones con el líder ucraniano, no está de acuerdo con sus acciones, porque, según él, esta guerra nunca debió haber comenzado. Me sorprendió cuando Zelensky dijo que necesitaría aprobación constitucional para ceder territorios, es decir, logró aprobación para iniciar una guerra y matar, pero necesita autorización para intercambiar territorios y habrá intercambio de territorios. Lo sé por Rusia y por las conversaciones que tengo con todos, dijo Trump. Aún no está claro si estas declaraciones fueron un error o el resultado de diálogos con figuras influyentes como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a quien Trump describe como un hombre muy inteligente, amado por algunos y detestado por otros. Trump reveló que consultó a Orbán sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y sobre posibles desenlaces del conflicto. Le pregunté si Ucrania puede vencer a Rusia. Él me miró como si fuera una pregunta tonta y respondió: Rusia es un país enorme y ganan en la vida a través de la guerra. Ellos luchan, es lo que hacen. China te vencerá en el comercio y Rusia te vencerá en la guerra. El expresidente destacó que espera una buena reunión con el líder del Kremlin, pero no descarta un resultado negativo. Mientras tanto, el jefe del Grupo de Estudios sobre Rusia e Inteligencia Geoespacial del Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que Estados Unidos tiene un enorme poder y capacidad de presión para obligar al Kremlin a negociar. Sin embargo, Vladimir Putin
no muestra disposición alguna para renunciar a sus objetivos militares y el especialista no cree que eso vaya a cambiar en la reunión prevista para este viernes. Según él, Washington aún no ha utilizado todo su arsenal de recursos para llevar a Putin a iniciar negociaciones de paz genuinas. Mientras tanto, crece la movilización popular, se convocan manifestaciones masivas para este viernes. El estado de Alaska se prepara para un día explosivo. El 14 de agosto, Anchorage será escenario de grandes protestas contra el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Un día antes de la esperada cumbre que pretende discutir un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, la organización Stand Up Alaska convoca a la población a tomar las calles bajo el lema Alaska con Ucrania. El objetivo es enviar un mensaje directo. Nada de autoritarismo, nada de crímenes de guerra. Con el aval del gobernador, el presidente Donald Trump invitó a Vladimir Putin a la reunión. Estamos aquí para enviar un mensaje claro. Tanto a Trump como a Putin, Alaska está firmemente en contra del autoritarismo, afirman los organizadores. En las redes sociales, especialmente en Facebook, el llamado es directo: vengan a demostrar que los dictadores no son bienvenidos aquí. Mientras tanto, la Unión Europea, o casi toda, se ha posicionado de manera definitiva al lado de Ucrania. 26 Estados miembros declararon abiertamente que Kiev debe decidir su propio futuro. La Unión Europea dejó claro que las negociaciones de paz solo son posibles con un alto el fuego en el frente. El bloque promete apoyar a Ucrania hasta el final con recursos financieros, armas, sanciones y diplomacia. Y lo más importante, nadie pretende aliviar la presión sobre el Kremlin. Las sanciones permanecen y, si es necesario, se impondrán nuevas. La población ucraniana debe tener la libertad de decidir su destino. El camino hacia la paz no puede definirse sin la participación de Ucrania. Negociaciones relevantes solo pueden darse con la interrupción o, al menos, la reducción de la intensidad de los combates, reforzaron los líderes europeos. Pero, en medio de ese consenso, surgió la voz disonante de siempre, Viktor Orbán. Hungría volvió a contradecir la línea mayoritaria y llegó a acusar a Bruselas de intentar sabotear la reunión en Alaska. Desde el inicio, defendemos el alto el fuego, el diálogo y el mantenimiento de canales diplomáticos, incluso cuando fuimos criticados por políticos europeos y exlíderes estadounidenses. Lamentablemente, los políticos proguerra de la Unión Europea usan cada día que pasa para minar el camino hacia la paz, declaró el gobierno húngaro. Según Orbán, Hungría quiere que el encuentro sea exitoso y está dispuesta a ofrecer todo el apoyo necesario, además de impedir cualquier intento de bloqueo o cancelación. Sin embargo, deja claro que no confía en el enfoque de Trump. Para el primer ministro húngaro, el gas ruso barato es lo que mantiene funcionando a Europa y la ayuda militar a Kiev solo prolonga el conflicto. Y ahora, la gran cuestión es, ¿cuál será el próximo paso? ¿Qué están articulando Donald Trump y Vladimir Putin tras bambalinas? ¿Y cómo reaccionará Europa si un acuerdo considerado justo termina no siendo tan justo? Deja tu opinión y tu visión en los comentarios de este video. Explosión, fuego y una densa columna de humo negro sobre la pista de aterrizaje. Un accidente aéreo a plena luz del día. En el aeropuerto de Kalispell City, Montana, 2 aviones chocaron y uno de ellos se incendió de inmediato, convirtiéndose en una verdadera antorcha. Según las autoridades locales, una aeronave pequeña, al aproximarse para aterrizar, colisionó con otra que estaba estacionada en el patio. El primer avión presentaba problemas técnicos, lo que impidió al piloto evitar el impacto. El choque provocó una explosión instantánea
El humo oscuro se extendió rápidamente por el cielo y el fuego alcanzó un terreno con vegetación cercano a la pista. Equipos de bomberos y rescate de varias ciudades llegaron en pocos minutos. 4 personas estaban a bordo del avión incendiado. Todas lograron salir por sus propios medios, pero 2 resultaron heridas. La segunda aeronave estaba vacía. El aeropuerto fue cerrado temporalmente, la policía acordonó la zona y el caso ya está siendo investigado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Mientras tanto, en el campo de batalla hay rupturas en la línea del frente, aunque aún lejos de un colapso total en la defensa. Las fuerzas rusas intensificaron la presión en dirección a Dobropilia, intentando alcanzar la estratégica carretera Dobropilia-Kramatorsk. De acuerdo con la plataforma de monitoreo Deep State, el enemigo, aprovechando la superioridad numérica en infantería, ocupó las localidades de Kucheriv Yar y Zoloty Kolodets, avanzando después hacia Vesele, donde se registraron cerca de 20 militares rusos en las últimas 24 horas. En la región de Novovodene y Petrovka continúan los intentos de encontrar puntos débiles en la defensa ucraniana para llegar a la carretera estratégica. Analistas de Deep State describen el escenario como caótico. El enemigo se infiltra en pequeños grupos, consolidando posiciones y acumulando fuerzas. Parte del mando local, según ellos, subestima la amenaza o intenta presentarla como bajo control. Entre los militares ucranianos, declaraciones no oficiales suenan cada vez más alarmantes. Pokrovsk, una ciudad hasta ahora pacífica, está prácticamente rodeada. Kostiantynivka en semicerco. El enemigo avanza hacia Drushkivka, cerca de Kramatorsk, y la situación allí es crítica. Se han erigido nuevas líneas fortificadas cerca de Solote-Koltso, Shakove y pueblos vecinos. Sin embargo, los militares alertan que esas defensas pueden ser rodeadas y usadas por el propio enemigo. Deep State no descarta que, si los rusos consolidan el control sobre las aldeas ya ocupadas, la caída de Dobropilia podría ocurrir incluso antes que la de Pokrovsk. El riesgo aumenta porque la saliente rusa en la carretera Pokrovsk-Kostiantynivka ya se extiende hacia el norte hasta Zoloty Kolodets y Novovodene. Esta vía, cerrada desde junio tras intensos ataques con drones, era la arteria principal de transporte de la región. Ahora representa una amenaza real de cerco a Dobropilia y bloqueo de las rutas restantes. Desde el punto en que se encuentran, quedan apenas unos 10 kilómetros todos dentro de una zona totalmente vulnerable a ataques de drones FPV. Las fuerzas de defensa confirman que el enemigo opera en pequeños grupos, rodeando la primera línea defensiva. Sin embargo, destacan que esto no significa el control efectivo de esas áreas. Aún así, este tipo de infiltración obliga a redistribuir reservas. En la noche del 11 de agosto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el envío de unidades adicionales para eliminar grupos de sabotaje que logran penetrar más allá de la línea de defensa. Mientras tanto, en las calles, la lucha es contra la oposición. Las avenidas se convirtieron en escenario de un verdadero levantamiento político, con la policía arrastrando líderes opositores de las manos. En Nueva Delhi, una protesta política rara y ruidosa tomó el control de la capital india. Decenas de líderes de la oposición, incluido Rahul Gandhi, fueron detenidos en plena vía pública, entonaban consignas, escalaban barricadas y marchaban hacia la comisión electoral, exigiendo el fin de lo que llaman fraudes a gran escala en las elecciones. Está todo claro ante todo el país. Esta lucha no es política, es por la Constitución, es por la preservación de la Constitución, es por el derecho de cada ciudadano, un voto por persona. Queremos una lista de electores limpia y auténtica.
afirmó Gandhi. Cerca de 300 políticos de la oposición, liderados por él, partieron del Parlamento en marcha, pero fueron interceptados por la policía antes de llegar a su destino. Representantes del gobierno acusan a la oposición de no respetar la democracia y de actuar según una estrategia calculada para provocar anarquía e inestabilidad en el país. La oposición, por su parte, acusa a las autoridades de manipulación en los estados clave donde fueron derrotados, alegando que nombres de electores fueron masivamente eliminados o duplicados para favorecer al partido gobernante Bharatiya Janata, liderado por el primer ministro Narendra Modi. Aunque tanto el BJP como la Comisión Electoral niegan las acusaciones, analistas políticos advierten que estas denuncias pueden perjudicar seriamente la imagen del primer ministro en uno de los periodos más delicados de sus 11 años en el poder. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias también por tu confianza. Si puedes, deja tu comentario, tu like y comparte este video. Eso nos ayuda a crecer y a llevar la información a más personas. Por hoy es todo. Hasta la próxima y que lleguen buenas noticias